Pues muy buenas tardes y muchas gracias, Paco, por la presentación. Quiero agradecer la invitación por parte de Paco y por parte del Ayuntamiento de Zamora. Es verdad que no había estado nunca en Zamora y era una de mis cosas pendientes de verdad, ¿no? Porque, bueno, me gusta mucho el románico y desde luego pues Zamora no puede ser más románica y más bonita en ese sentido, ¿no? Y tenía muchas ganas de venir y de hecho cuando en este año y medio de pandemia que hemos hecho muchas cosas online, yo he hecho muchas conferencias online en muchas partes del mundo, en Argentina, en México, en Bolivia, en Perú, todo online, todo online. Cuando me llamó Paco y estuvimos hablando por teléfono, fue en el transcurso de la conversación telefónica cuando dije, ¡oh! Pero es que quieren que vaya de verdad, no quieren que sea online, quieren que vaya. Me hizo tanta ilusión el volver a poder tener estos espacios, de ver a la gente, de ver las caras. Es verdad que no las veo enteras y a mí me gusta ver las reacciones y tal, pero bueno, nada más que con que estemos presencialmente aquí, pues ya creo que es un éxito. Y agradezco mucho la oportunidad, me está dando un paseo por esta ciudad tan bella que tenéis y pienso volver a seguir explorándola, ¿no? Pero bueno, yo he venido esta tarde, voy a mirar el reloj porque quiero ajustarme al tiempo. No me descubras las diapositivas. Perdona. Ya está, que no se vea el truco. Ahora sí, perdona. Vale. Bueno, pues yo voy a... ¿El qué? ¿Ayer? No. Vale. Bueno, pues lo que yo voy a contarles es cómo la arqueología ha construido determinados discursos científicos sobre las mujeres y sobre las relaciones entre mujeres y hombres y sobre la infancia, que sobre todo lo que han hecho es invisibilizarlas y estereotiparlas, de manera que no tenemos una visión real de las mujeres sobre la prehistoria, porque el acento lo hemos puesto siempre en las cosas que creemos que eran importantes y que hacían los hombres. Yo quiero hacer un repaso rápido, porque bueno, vamos a ver determinadas cuestiones, pero quiero que sobre todo lo que vean es lo importante que es para nuestra historia, para nuestro pasado, para nuestro conocimiento del pasado, incluir a las mujeres e incluir a los niños y niñas, porque si no los incluimos en esos discursos históricos, no estamos haciendo una historia completa. ¿Estamos haciendo historia? Sí. ¿Estamos haciendo un discurso histórico bueno? Probablemente, pero no estará completo y por tanto no será todo lo bueno que debería ser. Así que incluir a las mujeres en la historia es un elemento fundamental para conocernos mejor. En la primera diapositiva que les traía es esta noticia que apareció, pues creo que fue a finales del 2020, apareció esta noticia de un yacimiento arqueológico en Perú, Vilamaya Pachá, que se había descubierto que había una sepultura con una joven 16, 17 años que tenía un equipamiento de caza mayor. Tenía el arco y las flechas necesarias para cazar grandes piezas, grandes animales, vicuñas, todo en el contexto geográfico en el que se mueven. Y esta es la imagen que generaron desde el equipo de investigación para contar esa historia. Fue una noticia que salió en muchos medios, en la televisión, lo contaban en la radio, en todos los periódicos. Era como un notición, ¿no? Las mujeres cazaban en la prehistoria. Recuerdo que le preguntaron a Pamela Geller, que es una arqueóloga de la Universidad de Miami, le preguntaron, bueno, este descubrimiento es muy importante y me vi absolutamente reflejada en ella cuando dijo, bueno, sí, pone en el discurso de la ciudadanía, pone en los medios de comunicación que se ha descubierto que había una mujer que cazaba. Pero para la gente que trabajamos en prehistoria y que nos interesan estos discursos, que las mujeres cazaran no es ninguna novedad, no es ninguna extrañeza. ¿Por qué no iban a cazar las mujeres en la prehistoria? ¿Qué pruebas científicas hay que digan que las mujeres no han cazado en ningún momento histórico, en ningún lugar del mundo? ¿Qué pruebas científicas hay? No hay pruebas científicas para hacer esa afirmación. Y sin embargo, es una afirmación que todo el mundo tiene en la cabeza. Pasa lo mismo con el arte rupestre.
En esta investigación en la que yo formé parte, en la publicación, se descubrió en el norte de Granada, de la provincia de Granada, en un yacimiento que se llama el Abrigo de los Machos, en un pueblecito de Granada, se descubrió una huella dactilar, varias huellas dactilares que se pudieron reconocer con la paleodactilografía, es decir, con el estudio de las huellas dactilares antiguas, pues se vio que una de ellas era de una mujer, una había de un hombre y otra de una mujer. Igual otra vez, en todos los periódicos del mundo, las mujeres pintaban. De verdad, o sea, ¿sí? ¿De verdad a alguien le puede extrañar que una cosa tan importante, pero además tan importante socialmente también, como es el arte rupestre, las mujeres no han participado en ningún lugar del mundo, en ningún momento histórico? ¿Qué prueba científica hay para ello? Ninguna. No hay ninguna prueba científica que diga, no, las mujeres esto no lo han hecho nunca. No hay. Y sin embargo, es lo que aceptamos, es lo que tenemos en la cabeza, es lo que entendemos que, bueno, es lo normal, ¿no? De hecho, casi todas las representaciones que vemos de caza y casi todas las representaciones que vemos de arte rupestre, los protagonistas siempre son hombres que están pintando y que están cazando. Bueno, pues otra vez volvemos a lo mismo. No es ninguna rareza. Puede ser que este artículo haya puesto de manifiesto y haya puesto en todos los medios de comunicación que las mujeres también pintaban. Pero es que las mujeres llevan pintando arte rupestre muchos años en muchos lugares del mundo. Y tenemos poblaciones en muchos lugares del mundo en las que las mujeres incluso lo introducen, lo meten dentro de rituales, de ritos de paso de otras niñas, que con música y pintura rupestre hacen que esas niñas hagan sus ritos de paso. ¿Por qué nos cuesta tanto admitir este tipo de cosas? ¿Por qué nos sorprende tanto que salgan en los periódicos cuando no hay pruebas científicas que hayan dicho lo contrario? ¿Por qué tenemos esa imagen? Pues la tenemos porque la arqueología durante mucho tiempo ha generado discursos que, como digo, han estereotipado a las mujeres y han decidido lo que las mujeres podían, debían o querían hacer y lo que no. O las han invisibilizado simplemente. Y les voy a poner algunos ejemplos de cómo esto se ha ido produciendo desde la segunda mitad del siglo XIX. Porque en el siglo XIX, la segunda mitad es cuando la arqueología se configura como disciplina científica, no como práctica, ¿vale? Porque los griegos ya excavaban en los lugares de Asia Menor a los que iban, los griegos excavaban, hacían excavaciones arqueológicas. Pero como disciplina científica nace en la segunda mitad del XIX. Y como todas las ciencias, está absolutamente mediatizada por el entorno social, económico, político de la segunda mitad del XIX. Y eso hace que quienes hacen la ciencia en ese momento, todas las ciencias, quien la hace la ciencia en ese momento, son los hombres de las élites intelectuales y económicas. ¿Quién hace ciencia? ¿Quién puede estudiar? Pues la gente, sobre todo los hombres, que tienen poder adquisitivo suficiente y luego además forman una élite intelectual. Y son esos quienes hacen arqueología. Y esos hombres simplemente se preguntan, hacen las preguntas sobre las poblaciones del pasado que le interesan en ese momento, como digo, mediatizados por su contexto político, social y económico. En la segunda mitad del XIX están pasando muchas cosas. Acabaron las guerras napoleónicas, pero todos los estados europeos se están reconfigurando y están moviendo fronteras. Y para decir, tengo derecho a que mi frontera llegue hasta aquí o hasta allí, ¿a qué recurren? A los ancestros. No, es que fíjate, esta cultura que estaba aquí, que son mis antepasados, llegaba, fíjate, este yacimiento está aquí, por tanto la frontera de mi país tiene que ir por aquí. Y es en el momento en el que saben que se están formando también los grandes museos nacionales. De hecho, en el Museo Nacional de Dinamarca trabaja Thomsen, que es ese arqueólogo que divide la prehistoria en edad de piedra, edad del bronce, edad del hierro. Es Thomsen ordenando, preparando la exposición del museo, quien hace esa división que tan familiar nos resulta. Cuando Thomsen hace esa división, pone delante de la gente unas tecnologías muy particulares. La tecnología relacionada con la piedra y la tecnología relacionada con el metal, como si fueran esos los que han hecho avanzar a las sociedades. Pero además, en la segunda mitad del siglo XIX está dando los coletazos la revolución industrial, que cambió el mundo. No solo el occidental, sino también aquellos países que se vieron explotados y colonizados por ese mundo occidental.
La revolución industrial cambió las formas de trabajo, cambió la organización del trabajo, cambió las ciudades, generó nuevos barrios, generó nuevas maquinarias. Y todo eso estaba basado en los grandes hornos, la metalurgia, la siderurgia, el carbón. Por tanto, cualquier revolución en el pasado tenía que estar basada también en esos elementos. Y por eso nos vamos a hablar del cobre y del bronce como esas grandes cosas que cambiaron el mundo. Pero están pasando más cosas. Esos países que durante mucho tiempo han estado explotados por países colonizadores empiezan a decir, oye, ya vale, yo estaba aquí, este es mi país, yo quiero recuperar, ¿no? Están empezando los procesos de descolonización. Y para eso el mundo occidental dice, pero ¿por qué os vaya? Si nosotros venimos a traeros la civilización, ¿por qué os resistís tanto? Si yo vengo a enseñaros cómo deben ser las cosas, y empiezan a hacer esa diferenciación o esa asimilación, perdón, en arqueología entre lo prehistórico y lo primitivo, lo salvaje, toda esa palabrería que empieza efectivamente en el siglo XIX a aparecer, ¿no? Lo salvaje, lo primitivo, todo eso es del XIX y lo equiparan con la prehistoria, dando a entender que esas sociedades que están en África o que están en Asia o que están en América son sociedades que están en tránsito a ser como nosotras, que no han llegado a ser como nosotros, porque nosotros somos la guay y esta gente no, esta gente son salvajes, primitivos, prehistóricos, no dándose cuenta que esas sociedades que son contemporáneas son sociedades que también llevan miles de años de trayectoria histórica y que son sociedades complejas, completas y perfectas, que son diferentes a las nuestras, pero que no son peores que nosotros. No son sociedades que sean peores. Pero, sin embargo, esa idea del primitivo, de lo salvaje, sigue aumentando la idea de cómo se debe construir la arqueología. Y, por último, un elemento hiperimportante, y es que las mujeres están pidiendo el voto. Las sufragistas a finales del XIX están siendo especialmente beligerantes con el tema del voto, que llevan varias decenas de años pidiéndolo y ya finalmente, bueno, pues ahí hacen un último achuchón y, bueno, pues hace muy poquito, saben ustedes que hemos celebrado, el 1 de octubre, celebramos el 90 aniversario del voto femenino en nuestro país. 90, o sea, tardamos todavía, en 1931 tardamos un poquito todavía, ¿no? Pero esas mujeres están pidiendo estar representadas, o sea, no solo ir a votar, sino también que ellas puedan ser elegidas, porque quieren estar en los lugares en los que se toman las decisiones. Y también se utiliza esa vuelta al pasado para decir, pero si es que las sociedades en las que las mujeres mandan no funcionan, no son buenas sociedades. Y se recurre, Bachofen, que es un alemán que escribe un libro sobre el matriarcado, y recoge esa idea para decir, fijaros, recurre a Herodoto, que Herodoto cuenta el mito de las amazonas. Nosotros la idea que tenemos de las amazonas hoy día es que son mujeres valientes, así como, ¿no? Como las guerreras, valientes, fortachonas, bien, ¿no? Eso es un modelo a seguir. Pero cuando Herodoto cuenta en la historia de las amazonas, no la cuenta con esa idea, la cuenta con la idea de decir, fijaros cómo viven esas poblaciones salvajes, son las que las mujeres mandan, que esas mujeres se cortan el pecho, mantienen relaciones sexuales con cualquiera, los críos, los varones los abandonan, los niños varones los abandonan en cruces de camino. Fijaros, es un lugar de la estepa de mitad del centro de Europa en comparación con nuestra civilización griega, que es lo mejor que hay en el mejor de los sitios posibles. Así que es mejor que las mujeres no metan mucho la mano ahí en el poder, porque fijaros lo que pasa en las sociedades en las que las mujeres mandan. Así que la arqueología desde el principio tiene una serie... Yo creo que coge una serie de vicios sobre qué es importante y qué debemos poner en el primer plano de la explicación histórica, que mantiene durante todo el siglo XX, ojo, que mantiene durante todo el siglo XX. Y lo mantiene porque a pesar de que por la arqueología han pasado muchísimos paradigmas teóricos muy distintos, que han tratado muchos temas, pero de manera muy distinta, tenemos la arqueología más tradicional, después tenemos la nueva arqueología, que entra con un análisis mucho más científico del registro arqueológico, después llega el materialismo histórico, el postprocesualismo, todos esos paradigmas, grandes paradigmas teóricos, han mirado la arqueología desde muchos distintos puntos de vista, pero siempre han mirado lo mismo, porque no se han salido de lo que es importante para la historia, cómo funciona el poder, cuáles son las tecnologías importantes, qué papel juega la violencia
en la consecución del poder, del Estado, de manera que hemos perdido muchísima información sobre las sociedades del pasado al solo mirar esto. Hemos hecho así. Bueno, pues yo lo miro desde muchos lados, pero solo miro esto. ¿Qué hacemos cuando investigamos la historia de las mujeres o la prehistoria de las mujeres? Abrimos el campo. Abrimos el campo para ver más cosas que nos van a dar más información, que nos van a hablar y nos van a enseñar mucho sobre mujeres, sí, pero que sobre todo lo que van a hacer es hablar sobre las sociedades del pasado. Nos va a dar más información sobre las sociedades del pasado. Pero como digo, en el siglo XIX, para sostener estos discursos, lo que hacen es que se generan estereotipos. Y les voy a poner algunos ejemplos a lo largo de todo el siglo XX. Esta imagen que tienen aquí es la denominada Venus de Lorellibas. Es una figura femenina, es la primera figura antropomorfa que se encuentra en un yacimiento arqueológico. Y se encuentra en este yacimiento de Lorellibas, lo está excavando Paul Urol, que es el marqués de Vibré, que es donde está este yacimiento, en sus terrenos, en su territorio, y aparece en 1864. Cuando encontramos algo que no sabemos lo que es, o que no lo hemos visto antes, lo primero que hay que hacer es ponerle nombre. Nombrar las cosas es muy importante. Y entonces yo supongo que si hubiera habido un Google en el siglo XIX, hubieran puesto mujer desnuda, antigüedad. Y les hubiera salido la Venus de Praxíteles, que es una señora desnuda de la antigüedad, que es la que es denominada Venus púdica, porque se está tapando. Y como se está tapando, es la Venus púdica. Claro, comparar esta imagen que les he puesto con esta imagen que les he puesto no tiene nada que ver, porque la anterior, es una adolescente. Pero, bueno, eran mujeres desnudas de la antigüedad. Pues la llamamos Venus. ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos al llamarlas Venus? Etiquetarlas con una serie o definirlas de una manera muy concreta y que recurre a determinados elementos relacionados con la sexualidad, con la sensualidad, con la reproducción, cuando yo aquí no veo nada de eso. Pero desde ese momento a cualquier figura femenina que aparezca en la prehistoria, independientemente de cómo sea, se la va a llamar Venus. Con lo cual simplificamos tanto el significado de esa imagen que estamos perdiendo también muchísima información. Bueno, pues como esta señora era la Venus púdica, la Venus de Lorellibas se la conoce como la Venus impúdica, porque no se está tapando. Claro, la pobre muchas posibilidades de taparse tampoco tenía, porque brazos no tiene. Entonces, pero fíjense cómo esa idea de ese cuerpo femenino, que da igual como sea, porque hay cientos de figurillas. Algunas son de mujeres ancianas, otras son adolescentes, otras son mujeres embarazadas, otras son mujeres que tienen los rasgos, los vamos a ver, rasgos sexuales muy marcados. Otras tienen sombrero, tienen vestido, tienen adorno, pero nosotros solo vemos una cosa, que es una Venus. Con eso, como digo, lo que estamos perdiendo es muchísima información. Esta sí que es muy conocida, es la Venus de Willendorf, y fíjense lo que le pasó a la pobre hace un par de años. Facebook censuró por pornográfica la escultura paleolítica de la Venus de Willendorf, una artista italiana que había estado trabajando con la Venus para una obra suya. Dijo, pues voy a explicar mi proceso de creación, y me la subió a Facebook y Facebook la censuró. Porque ya sabemos, los cuerpos de mujeres desnudas son malos. Es verdad que esto es un robot de Facebook, es un algoritmo de Facebook, pero fijaros cómo reconduce. El Museo de Historia Natural de Viena, que es donde está esta figurilla expuesta, sacó un comunicado diciendo, miren ustedes, la Venus ha estado expuesta decenas de años de esa misma manera y nadie se ha quejado porque estuviera desnuda. Así que por favor dejen de censurarla. La propia Venus incluso tuvo que seguir diciendo, ojo, que soy arte antiguo, que no soy porno. ¿Vale? Bien, fíjense, vamos a seguir con estas dinámicas, ¿no? Cómo está evidentemente claro que estas poblaciones reconocen la importancia de la fertilidad. ¿Cómo no la van a reconocer? Si es su camino de supervivencia, la reproducción de las personas, de las plantas y de los animales. Por supuesto que en algunas ocasiones van a reflejar de manera evidente esa
esa importancia de la reproducción, pero si es que les va la supervivencia en ello, ¿no? Pero fíjense la lectura que hacemos desde el presente. Esto se publica en una revista de divulgación científica, o sea, en una revista científica muy importante, no es Nature, es en Science, y se publica, además, ya no se las llama Venus en la literatura científica, las seguimos llamando en los periódicos, pero en la literatura científica hace muchos años que no se las llama Venus. Entonces hay un artículo en el que se explican las dimensiones, tal, un artículo muy aséptico. Y en la revista Nature, en una especie de apartado que tienen como para comentar noticias, un arqueólogo dice: la nueva Venus es casi pornográfica, teniendo en cuenta los valores estéticos y morales de la actualidad. Claro, yo me pregunto, ¿qué necesidad tenemos de aplicar los conceptos sobre moralidad y ética a una figurilla de 35.000 años? ¿De verdad podemos entender que hace 35.000 años el concepto de pornografía existe? ¿Es real? Y sin embargo, yo entiendo que esta figura tiene los atributos sexuales muy marcados, claro que sí, pero hay que entenderlo en el contexto, pues eso, de la importancia de la reproducción para estas sociedades que tienen muy poco control sobre las cosas, que son sociedades que tienen muy poco control sobre el mundo. Y claro que tienen que representar eso, porque es su vía, es su manera de agarrarse y de tener, pero pornográfica me parece pelín exagerado. Seguimos llamando Venus a estas imágenes. Y esta, por ejemplo, que apareció en el año 2019 en Amiens, en un yacimiento en Renaucourt, en un yacimiento de Amiens. Igual, los titulares, Venus. Ya os digo que no se vuelve a utilizar en la literatura científica desde hace por lo menos 40 años, 50 años el término, pero sí se sigue utilizando porque se ha popularizado y bueno, y igual sigue remitiéndonos. Incluso en la revista Quo dice: la Venus de Renaucourt, una belleza de hace... ¿Qué necesidad tenemos de tildar de belleza esta imagen? ¿Por qué tenemos que llamarla belleza? ¿Por qué las mujeres tienen que estar asociadas a la belleza? Bien, como digo, todo esto, que fíjense que se sigue pasando en la actualidad, estas publicaciones son del 2019, tiene su germen, como digo, a finales del XIX, principios del siglo XX, en el que esa fuerte estereotipación que hacen de las mujeres, que, como veréis ahora, es o eres madre o eres un objeto sexual, empieza a reproducirse con esos descubrimientos arqueológicos que se producen a finales del XIX y principios del XX, y duró muy poquito esta serie y esta tendencia de fotografía así como eróticas, ¿no? Pero son mujeres prehistóricas, vestidas de prehistórica, y aquí Le Monde los hace entre 1905 y 1908. Es una serie de fotografías que hay muchas, pero duran muy poquito, el interés dura muy poquito, pero para que vean cómo las mujeres de la prehistoria se siguen situando en esos espacios, ¿no? Pero esto no solo es en la parte más, folclórica o más cotidiana, sino que se produce también en la parte de la ciencia. Y esta es la representación de una serie de esculturas que se hacen entre 1912 y 1914 en el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales. En los museos, con su idea de fomentar el conocimiento por parte de la ciudadanía, pues el Real Instituto Belga dice: oye, pues voy a preparar una exposición que cuente qué sabemos en este momento sobre evolución humana. ¿Cuáles son los grandes descubrimientos que se han hecho en este momento sobre evolución humana? Y encarga a Luis Mascret, que es un escultor, encarga 15 figuras, 15 esculturas, porque la escultura es lo que más, ¿no? El elemento visual es lo que más se ve y lo más fácil de entender, ¿no? Para gente que no tiene una trayectoria en ese sentido y que no tiene un conocimiento previo. Y encarga 15 esculturas. Pues de las 15 esculturas que encarga, solo 2 son mujeres, y son estas 2. Y fíjense cómo repite esos estereotipos. Por un lado tienen una madre neandertal, que es casi una mona, es una simia, defendiendo a la cría, ¿no? Casi como un animal salvaje. La maternidad es esencial a las mujeres, la maternidad es instintiva, la maternidad es animal, ¿no? Esa es la maternidad. La maternidad es conocimiento, es tecnología, es sentimiento,
es muchas cosas la maternidad, como veremos después. Es innovación tecnológica, la maternidad significa muchas cosas. No solo esto es lo que se quedan aquí, ¿no? En esa defensa casi, como digo, animalesca de esa actividad, ¿no? O la otra, que es el otro estereotipo. Es una Venus, que es la representación en 3 dimensiones de la denominada Venus de Losel. Le voy a enseñar el original. Usted me dice a mí si hay mucha comparación entre una y otra o no. Pero es igual, es una señora a la que además le dan rasgos negroides, porque a principios del siglo XX hay una afección por lo orientalista, como lo exótico. Entonces fíjense cómo pasa de ser la Venus de Losel, de un bajo relieve de estas características, a ser una señora que está mostrando su cuerpo, está exhibiendo su cuerpo. Los otros 13 personajes de la serie son hombres, de todas las edades. Hay adolescentes, adultos y hombres mayores, de edad avanzada. Están pintando, tallando, pescando, cazando, haciendo figuritas. Ellos están trabajando con la tecnología, con la innovación. Las mujeres están definidas por sus cuerpos, al fin y al cabo, el cuerpo de madre y el cuerpo sexuado. Pero los hombres están vinculados a la tecnología. ¿Qué es lo que hace avanzar a las sociedades? ¿Qué es lo importante? La tecnología. Lo otro es natural, lo otro no hace falta. Y así, esa imagen se queda fijada en las personas que fuesen a ver esa exposición. ¿Qué imagen podían tener las mujeres de la prehistoria que no fuera esta? No pueden tener otra. Y me pueden decir, bueno, Marga, ya. Pero es que esto es principios del siglo XX. Y creo que... Voy a ponerles un ejemplito de los 60. Aquí tienen los años 60. La mamá esta vez no es esa simia, porque claro, las mujeres en los años 60 ya no son lo que eran. Es Vilma Picapiedra. Vilma Picapiedra, la conocen todo el mundo aquí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es Vilma? Monísima, guapísima, elegantota. Tiene en su casa todos los electrodomésticos que se lo hacen todo divinamente. Estupenda. ¿Quién no va a querer ser como ella? ¿En su casa? ¿Cómo son Pedro y Pablo? ¿Los tienen en la cabeza? Gordetones, no, bastotos, no es lo mismo, no son los Adonis que aparecen algunas veces en los Picapiedras, no, porque ellos son los hombres medio americanos, y entonces los hombres pueden ser así, pero las mujeres no, las mujeres, el modelo son Betty y Vilma, que son muy listas, que son muy guapas, que lo tienen todo, pero están en casa. Los que proveen son los hombres, ellos son los que traen el sueldo a la casa. Y todo esto viene porque después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes recuerdan que en Estados Unidos, sobre todo, cuando los hombres se enrolaban en las filas para ir a ultramar, a la guerra, las mujeres ejercieron muchos trabajos en fábricas, como conductoras, y cuando, además era muy curioso, porque claro, tuvieron que convencer a unas mujeres a las que le habían dicho toda la vida que su sitio era la casa, que se fueran a la fábrica a trabajar, y claro, decían las mujeres, pero si es que yo soy y hay documentales muy chulos de actrices de Hollywood que aparecen con sus monos en la fábrica diciendo, este es el peinado que os tenéis que hacer para no engancharos el pelo en las máquinas. Para que, realzando la feminidad de una mujer que iba a trabajar en una fábrica y no pasaba nada. Entonces, todas esas mujeres que fueron a trabajar a las fábricas como electricistas, que hicieron de todo, aprendieron todo lo que había que aprender, cuando volvieron los hombres se tuvieron que ir a sus casas y algunas se iban encantadas de la vida, pero otras dijeron, ¿y por qué tengo que irme si yo he sido capaz de sacar este trabajo adelante? ¿Por qué me tengo que ir? Y empiezan, como digo, una serie de elementos que refuerzan la idea de que el hombre proveedor, y aquí es donde empieza la idea del hombre cazador, el hombre cazador que provee, es la idea de elemento fundamental de la evolución humana. Así que, claro, evidentemente, Betty y Vilma son mujeres en las que otras muchas mujeres no les importa parecerse, porque son modelos. Tenemos el modelo de madre, ama de casa, pero también tenemos un poquito el modelo el otro, porque ¿para qué nos vamos a engañar? No. Y esta es Raquel Welch, nace 1 millón de años. Si se fijan, ya les digo yo que las mujeres en la prehistoria sí, no. Fíjense que en la postura,
es igual prácticamente que la anterior, ¿vale? Es una postura de exhibición. Y me pueden decir, ya, pero es que esos son los años 60. Eso ya no pasa. Y es verdad que hemos mejorado en las imágenes, sobre todo desde que en los años 80 empieza la arqueología desde una perspectiva de género y la arqueología que empieza a contar las mujeres. Es verdad que no hemos llegado a donde tenemos que llegar, pero sí que es verdad que hemos cambiado, que han cambiado algunas cosas. Sobre todo pues, en los últimos años están empezando a cambiar las imágenes, pero no siempre el texto y no siempre la intención. Yo creo que ahí hay una cosa importante. Y se lo voy a demostrar también con dos ejemplos de titulares de periódicos. Hace un par de años apareció una revista, un artículo en una revista muy importante, en la que se contaba la historia genómica de la península ibérica en los últimos 8.000 años. Es decir, se contaban cuáles habían sido las variaciones genéticas de la población que vivía en la península ibérica en esos 8.000 años. Y, bueno, en un momento determinado, antes de que el artículo saliera, cuando todavía estaba además embargado, no podía... Uno de los firmantes, el primer firmante, que era un genetista, que no era ni arqueólogo ni historiador ni nada de eso, era un genetista el que había hecho los análisis, en unas conferencias en Reino Unido, en Londres, al final de las conferencias los periodistas se acercaron a preguntar y de lo que contó él y lo que entendieron los periodistas, se dio la noticia de que en la península ibérica, hace 4.500 años, se cambió el cromosoma Y, es decir, los hombres que había en la península ibérica fueron reemplazados por poblaciones masculinas que venían del centro de Europa. Claro, dicho así, vale, pero sucedió, si te lees el artículo lo sabes, en 400 años. 400 años. No en 3/4 de hora, no en 2 semanas, no en 3 meses, en 400 años. Piensen en 400 años. Bien. ¿Cuáles eran los titulares de los periódicos? El País. Una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años. Vamos al subtitular, que todavía es mejor. Los yamnayas conquistaron el territorio y tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez, según una investigación de la Universidad de Harvard. Ya me parece que es no haberte leído el artículo para poner un titular así, porque no desaparecieron los hombres hace 4.000 años, 4.500 años. Entraron una serie de poblaciones con cromosomas Y, que está bien documentado, del centro de Europa, y en 400 años es cierto que ese cromosoma Y fue reemplazado. No totalmente, porque en el sur de la península ibérica vemos resistencias a ese cambio, ¿vale? No fue una cosa generalizada, pero sí es verdad que hubo un cambio. Pero, señoras y señores, fue en 400 años. Si hubiera sido en el sentido que lo dicen esta gente, tendríamos fosas llenas de hombres muertos. Y no las tenemos. No las tenemos. No es verdad. Y además, como dice el estudio, fueron 400 años. Pero a mí lo que me choca todavía más es ese gran dato científico comprobado de tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez, porque con una no hubo suficiente para repoblar. Otra vez. De verdad, ¿dónde está el dato científico para afirmar eso? Evidentemente, para que el cromosoma Y se implantara y sustituyera, es verdad que esas poblaciones tuvieron que integrarse y evidentemente tuvieron que tener descendencia. Pero ¿de verdad lo podemos plantear en esos términos? De, aquí estoy esperando, yo soy una mujer y por tanto lo que hago es poner el cuerpo a disposición de la historia. Ya está. Bueno, pues si este es malo, el siguiente todavía es... Esto es del diario Levante. Y dice: cuando el macho ibérico se extinguió porque las mujeres prefirieron a los rusos. Ojo, que aquí nos dan agencia a las mujeres, ¿eh? Dijeron, escucha, estos morenitos, con los rubios que vienen por ahí, ¿qué dice eso? De verdad, o sea, nos podemos reír y yo además lo cuento así para que nos riamos ¿no? Pero de verdad esto es un titular de una noticia científica, de verdad. O sea, las mujeres ya, es que no pintamos nada más en la historia que ponernos aquí y cuando lleguen uno, y cuando lleguen los otros, pues sí que a nosotras nos da igual, lo que sea, nos viene bien todo. ¿En serio? ¿Ese es el papel que tenemos las mujeres en la historia? Pues esto es del año 2020, no es del siglo XIX, es del año 2020. Bien, pues esos estereotipos que han hecho con nosotras, lo que hacen, además, es generar
invisibilidades, porque claro, cuando tenemos unos indicios de algunas mujeres y no nos cuadran en los sitios en los que están, pues las negamos. Y les voy a poner dos ejemplos. Uno de la península ibérica, que es la Dama de Baza. La Dama de Baza, esta escultura, que es una urna cineraria, es decir, ven ahí el agujerito, está en el Museo Arqueológico Nacional, y es donde por el agujerito este le ponían las cenizas de la persona que en época íbera se cremaban, ¿no? Y algunas veces los huesos que se creman, pero no llegan a unas temperaturas tan altas como para poder destruirlos del todo, y de vez en cuando tenemos suerte y los huesos que quedan son huesos diagnósticos con los que puedes sexar y puede decir la edad de esa persona, ¿no? Bueno, pues justo este año, en el 2021, se cumplen 50 años de la aparición en Baza de esta sepultura, de esta necrópolis, de esta sepultura en una necrópolis, y además esta sepultura está ordenando toda la necrópolis, es fundamental, es la fundacional, ¿no? Bueno, pues esta escultura femenina, que como digo es una urna funeraria, aparece con 4 panoplias guerreras, con escudos, con espadas, con alabardas, y con una serie de cerámicas que ven ahí, que son cerámicas repintadas, son cerámicas de varios cientos de años antes, que las repintan y lo ponen en la sepultura como un elemento de genealogía, ¿no? De reconocimiento a la persona que está enterrada. Desde el minuto 1, el antropólogo que estudió los huesos dijo: esto es una mujer. No puede ser. ¿Tú estás seguro al 100%? Mira, en antropología física el 100% seguro es muy complejo, pero yo creo que es una mujer. Es que tiene armas, esto es un guerrero íbero. No pasa nada, no te preocupes, es un guerrero íbero. Y durante 40 años, las explicaciones que se dieron sobre lo que había enterrado era un guerrero íbero, era un señor íbero, que era el guerrero, que era el que había fundado, el fundador, el héroe de la... Bueno, pues a principios de los años 2000, en el Museo Arqueológico Nacional se dice, bueno, vamos a hacer un estudio de verdad vamos a hacer un congreso internacional, e encargan el estudio de los huesos el Laboratorio de Antropología Física de la Autónoma de Madrid, a Beatriz Robledo y Gonzalo Trancho, que son dos personas que tienen una larguísima experiencia. Y el análisis que hacen es: miren, señores, esto es una mujer de unos 30 años. Y si se creen todo lo anterior, todos los informes que he hecho hasta anterior, se tiene que creer esto es una mujer de unos 30 años. Bueno, pues hasta en ese momento fue cuando a esta mujer se le empezó a reconocer. ¿Significa que ahí había enterrado una guerrera? No, no tiene por qué. Es una señora con el suficiente poder como para enterrarse de esa manera, para enterrarse con 4 panoplias guerreras y con esa cerámica. Pues ya está. ¿Qué están ahora viendo esos repasos que se están dando a muchas necrópolis íberas del momento? Que las sepulturas fundacionales son sepulturas de pareja, porque el inicio de esa genealogía, de esa jerarquización del mundo íbero, evidentemente tiene que empezar con una pareja. No reconocen solo al hombre, tiene que estar la pareja. Y estamos viendo que esas sepulturas, eso lo estudian muy bien las compañeras y compañeros del Instituto de Arqueología Íbera de Jaén, lo tienen súper controlado. Y son parejas las que están iniciando esas nuevas formas de organización social que es la aristocracia íbera. Esto es decir que no pasa solo aquí, ¿eh? Les voy a poner el ejemplo de la guerrera de Birka, que es una guerrera, es una sepultura en un barco vikingo, en Suecia. Y bueno, pues en el barco vikingo esto se excavó en 1898 y en ese momento, aunque tienen el esqueleto completo, con lo cual podían haberlo identificado fácilmente, pero en ese momento la antropología física no juega un papel importante en la arqueología. Esto ha pasado mucho después, ¿no? Entonces, lo que hacen es que lo hacen por el ajuar. Tiene armas, tiene unas piezas de juegos militares, un escudo. Es un guerrero vikingo. Y así ha sido un guerrero vikingo hasta el año 2007, en el que hay un grupo de investigación que empieza a revisar algunos de los huesos asociados a esta necrópolis, y cuando llegan a este cuerpo dicen: esto no es un hombre, esto es una mujer, esto la pelvis, eso claramente, cuando tienen los huesos bien conservados, la pelvis, la mandíbula, son huesos diagnósticos, el cráneo, te lo dicen claramente. Pues se le echó la comunidad científica, parte de la comunidad, encima. Esto es como va a ser una mujer, te estás equivocando, esto no es así, te has equivocado, poniendo en duda la profesionalidad de ese equipo, ¿no? Bueno, pues le hacen ADN.
Y en 2017 se publica un artículo con el ADN diciendo que lo que hay enterrado es una mujer, que lo dice el ADN. Pues no, os habéis equivocado al sacar los huesos de la caja. De hecho, esto sale en una noticia de La Vanguardia que dice la guerrera vikinga víctima del machismo, porque tuvieron que hacer una rueda de prensa enseñando cuál había sido el proceso de sacar los huesos y sacar la muestra para quitar dudas, porque ni siquiera el ADN situaba a una mujer en ese contexto. Antes, con un puñal, un escudo, ya está, es un hombre, no hace falta nada más, ya está. Pero las mujeres ni con el ADN. Nos cuesta eso, nos cuesta. Bueno, pues a todo esto, y ya voy a entrar en la segunda fase, ya más rapidito, porque lo que quería era que vieran esto. A todo esto, la importancia de las mujeres en la historia no es importante porque hagan lo que hacían los hombres. Eso está muy bien, ¿vale? Pues sí, pues las mujeres pintaban, cazaban, vale, sí, muy bien. Pero eso no es lo que las hace importantes. Las mujeres no somos importantes porque somos capaces de hacer lo mismo que hacen los hombres. Las mujeres, además, somos importantes porque a lo largo de la historia ha habido una serie de actividades que son fundamentales, estructurales, imprescindibles en las sociedades y a las que se le ha prestado muy poca atención. Hasta hace un año y medio, claro, que son las actividades de mantenimiento y el cuidado. Son actividades que tiene que hacer cualquier sociedad en el mundo, cualquiera. Hay sociedades en la actualidad que viven sin agricultura, hay sociedades en la actualidad que viven sin metal y son sociedades perfectas. Pero no hay sociedad en el mundo, ni siquiera la nuestra, que no pueda sobrevivir si no cuida, si no hace esas actividades que tienen que ver con las actividades de la salud del cuerpo, el procesado de alimentos, la socialización, la adecuación de los espacios de vida. Las sociedades que no hacen esto, bueno, no hay ninguna sociedad que no lo haga porque estaría extinta, se habría extinguido. Hemos visto en el último año y medio la importancia del cuidar, ¿verdad? Y de la importancia de estas actividades, y de lo doméstico que está tan mal valorado, como si no necesitara trabajo, ingenio, conocimiento, innovación, tecnología. Eso es lo que pensamos de las actividades domésticas, ¿no? El trabajo doméstico es quizá el peor valorado de todo el rango de trabajos que tenemos en la actualidad. Y sin embargo, fíjense ustedes, es lo único que es imprescindible. Pues yo creo que hemos sido injustas con estas actividades y que no le hemos dado el valor, primero social que tienen y luego el valor tecnológico de conocimiento, de trabajo y de esfuerzo que suponen. Y les voy a poner algunos ejemplos. El parto. El parto es la actividad más peligrosa de la prehistoria. Ni guerra, ni nada. El parto. El 50% de las mujeres en poblaciones preindustriales en las que tienen las mismas condiciones en la actualidad mueren no por causa del parto en sí, sino por lo que pasa alrededor del parto, por infecciones que se cogen a la hora de parir y la placenta y las infecciones. Esta es la actividad más peligrosa, es la actividad que más mata en la prehistoria, las infecciones y el parto. Bueno, pues del parto no se habla, realmente, del parto no se habla. Y empezamos a encontrar partos. Fíjense que a mí hay algunas amigas que me han dicho, Marga, tenemos que tener las bolsas donde metemos los huesecillos de fauna de las excavaciones llenas de fetos a término. Porque como no lo hemos considerado, ni siquiera lo hemos visto. De manera que fíjense aquí, uno de los partos más conocidos que tenemos es este, que es el parto del Cerro de las Viñas, que es un yacimiento de la Edad del Bronce, hace unos 4.000, 4.500 años, en Murcia. Y ven que es un parto que está a término, sabemos que es un parto distócico. Ven aquí la cabecita todavía, ¿ven, no? Sí. La cabecita del bebé, el niño sacó el brazo y en ese momento no había solución, porque ahora conocemos técnicas para poder solucionarlo, pero en ese momento no había solución. El niño murió por paro cardíaco y la madre murió desangrada. Tenemos ahora, como digo, fíjense, este es de la misma época, de otro yacimiento argárico de Murcia, en el que también vemos cómo el feto está situado en la zona. Este probablemente ni siquiera llegó a ser parto, este murió en los momentos previos, ¿no? Pero empezamos a ver estas cosas. ¿Por qué no consideramos estas cosas cuando contamos la historia de quiénes somos? Nosotras tenemos
para muchas de estas cosas que estoy contando yo, las hemos generado conocimiento entre muchas mujeres, muchas investigadoras en este país, que tenemos un proyecto transversal que ahora les pondré brevemente, que se llama Past Women. Y lo que hacemos es trasladar nuestras investigaciones al ámbito de la divulgación. Porque estábamos harticas de trabajar y harticas de publicar artículos y llegábamos a los museos y las mujeres no estamos en los museos, ni en los libros de texto. Miren los libros de texto de primaria y de secundaria de su nieta, hijo, hija, a ver dónde están las mujeres. O váyanse a la revista de divulgación científica, ahí hemos empezado a cambiar un poquito hace unos años. Pero en los museos, el Museo de Arqueología que más mujeres tiene representadas es el de Almería. Y tiene un 33%. De cada 3 representaciones, una es una mujer. Pero tenemos otros ejemplos como Bilbao. Bilbao tiene un 12%. De cada 10 representaciones que aparecen, una y un poquito es una mujer. Eso no es contar la historia. Lo siento, eso no es contar la historia. Nosotras, como digo, estábamos harticas de trabajar y nadie nos hacía caso. Dijimos, bueno, pues si nadie lo hace por nosotras, lo vamos a hacer nosotras. Entonces tenemos esa página en la que ahora le saldrá la dirección, en la que lo que hacemos es trasladar investigaciones que hacemos nosotras a un dibujo, a una imagen, a una representación, para que sea fácil de entender, de comprender, para que se pueda utilizar. Estas imágenes se pueden utilizar todas simplemente citándonos, pero se puede utilizar. No pagan dinerito, quiero decir que no es que... Pero se pueden utilizar. Si usted quiere, pues voy a hacer un cartel para unas conferencias que voy a hacer en mi pueblo, se pueden, bájanselo y pongan Past Women, encantadas de la vida. Para todo, se pueden utilizar. Esta imagen, en concreto del parto, que le tenemos mucho cariño, fíjense, para hacer esta imagen recurrimos a 3 partes. La primera son las compañeras porque esto es un parto íbero, en época íbera, y son las compañeras del Instituto de Arqueología Íbera de Jaén. Pero además contamos con una de las componentes de Past Women, que es Pachuca de Miguel, que es una matrona. Ella es doctora en antropología física, es profesora asociada de la Universidad de Alicante, pero ella es matrona, su trabajo es ser matrona. Bueno, pues ella colaborando con las compañeras del instituto para hacer esta imagen lo más veraz posible. Y además, en este caso sí que elegimos a Carmen Ruiz Rumor, que es la ilustradora, porque tiene una forma muy natural de acercarse, ¿no? Como muy realista de acercarse a las cosas, y la elegimos. Entonces, esas investigaciones que hacemos las trasladamos a estas imágenes. Otro elemento fundamental de este momento de los cuidados, el paso de la lactancia a la alimentación adulta, el destete. Les traigo una imagen porque parece ser que esto, como no, que la lactancia es muy natural y que no lleva tecnología. Les voy a enseñar la tecnología que lleva el destete. Este es un niño también de la edad del bronce, le he traído más o menos ejemplos de la misma época, de una necrópolis, la necrópolis de Tarín, que está en lo que es actualmente el territorio de China. Bueno, pues este niño, el ajuar, que tiene unos 8 meses, el ajuar que tiene, es decir, los 2 objetos que lo acompañan son un cuerno de cabra al que le han cortado el final para ponerle una especie de tetina y una ubre de cabra seca. Los 2 elementos de cultura material que tiene están asociados a la alimentación y al destete. Ese es su ajuar. Y esto, perdonen, es tecnología. Igual que los biberones son tecnología. Hay que pensar en cómo hago esto y cómo... Eso es tecnología y es innovación. No me digan que esto no es innovación tecnológica. Claro que lo es. No solo es fabricar coches. Fíjense los biberones, estos alemanes, que son un poquito posteriores, pero muy poquito. Fíjense, además, y con la prueba evidente de que funcionan. Fíjense, son biberones a los que se ha analizado dentro y dentro se han encontrado leche de cabra, oveja o vaca, como sustituto de esos elementos. Biberones, por ejemplo, de época íbera, pues igual, cogemos esa investigación y la trasladamos a un dibujo que refleje esa actividad para que sea una actividad que se visibilice. Podemos también hablar de socialización y de aprendizaje con los individuos infantiles. Los niños y las niñas son otros que tampoco aparecen en la historia. Bueno, pues aquí en este yacimiento, que es el Cerro de la Encina, en Granada, en Monachil, lo que nos están enseñando son 2 niños enterrados. Uno se enterró antes, como ven, cuando enterraron al segundo le hicieron un paquetillo. Cuando hablo de niños, en este caso, estoy hablando, no sabemos si son niños o niñas, ¿vale? Porque cuando son tan pequeños es muy difícil sexar esqueletos. No sabemos si son niños o niñas.
Entonces, bueno, pues aquí están hecho un paquetillo y hay una serie de cerámicas, estas están en el mismo yacimiento, en contexto doméstico, que lo que nos demuestran es el aprendizaje, porque los niños y las niñas tienen que aprender. Una cosa que estoy segura que saben es que en este país nunca se van a poner de acuerdo en sacar una ley de educación, nunca, ¿vale? ¿Por qué? Porque está formando ciudadanía con eso. Pues cuando hablamos del pasado, la educación, la socialización, el aprendizaje, eso no tiene ninguna importancia histórica. Pues sí que la tiene, igual que la tiene ahora, porque estamos formando ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pues elementos relacionados con el aprendizaje. Aquí, por ejemplo, este yacimiento es la Cueva del Toro, es una cueva neolítica del Torcal de Antequera, y es de verdad, o sea, esta cueva es así, es una fotografía. Hemos puesto los personajes, pero la cueva es así, y los rastros y los restos que hay, que encontramos, y ahí lo que ahí se ha identificado son precisamente esos procesos de aprendizaje cerámico. Pues lo enseñamos. ¿Pintamos, dibujamos solo mujeres? No, hay veces que sí, pero aquí está, mujeres mayores, hombres, niños de varias edades, un bebé, porque la sociedad es esto, no lo que está en los museos. Entonces aquí ven que están aprendiendo, están con técnicas de aprendizaje de muchas cosas. O la socialización, porque ya no solo es cuando tú le metes un ajuar a la criatura que acabas de enterrar, porque es como la herencia, ¿no? O le metes un puñal, o le metes cuando son muy pequeñitos unos collares, no, eso no. Estoy hablando de este collarcito de piedra, aquí, este collarcito de piedras que tenía este niño o esta niña, que como digo no sabemos lo que es, y que se quedó en el mismo orden, porque perdió el hilo, pero las piedrecitas se quedaron en el mismo orden, así que sabemos que esto es como era, ¿no? Estaba como era cuando eran pequeñitos, cuando estaba en uso. Esto no tiene nada que ver con la herencia, tiene que ver con la persona, con la identidad, con la forma de socializar a esa persona, ¿no? Tenemos ejemplos de la prehistoria, tenemos ejemplos tan bonitos como los del mundo íbero, en el que el rito de paso es que las niñas tienen el pelo peinado en trenza, el pelo largo, y cuando hacen ese paso a la adolescencia se cortan las trenzas y las depositan en los santuarios. ¿Por qué sabemos que se cortan las trenzas y los depositan en los santuarios? Porque aquí tienen algunas representaciones de las niñas con trenzas y unos aros de hierro al final, que estos aros de hierro son los que encontramos en los santuarios y por eso sabemos que depositan las trenzas. Son procesos de socialización o de cuidado, enfermedades que vemos que se curan. Este es un número roto, muy mal, además con una herida muy mala, pero este hombre, porque no sabemos, es un adulto, pero no sabemos si hombre o mujer, sanó. Pudo seguir desarrollando su vida. Alguien tuvo que cuidar, alguien tuvo que prepararle medicación, alguien tuvo que hacer lo que él no podía hacer, lo que ella no podía hacer. Lo tuvo que hacer alguien tuvo que cuidarla, ¿no? Bueno, pues estos son procesos que además están llenos de aprendizaje, como por ejemplo, de conocimiento. Aquí tienen semillas de adormidera encontradas en la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada, en la costa de Granada. Utilizan la manzanilla, utilizan la dormidera, utilizan la cola de caballo, utilizan mucha medicina, y eso es conocimiento, ¿no? O un trabajo tan extenuante como la molienda. La mayoría de las poblaciones hoy en el mundo siguen viviendo sobre todo de pasta, panes, etcétera, que hacen con cereales. Pero el cereal, como bien saben, no te puedes echar un puñado de trigo a la boca y masticarlo y comértelo, ¿a que no? Hay que molerlo, y molerlo es muy desgastante. Y sabemos que en la sociedad ergádica, en la sociedad de la del bronce y en casi todas las sociedades del mundo, son las mujeres las que lo hacen, porque ese movimiento cotidiano de horas deja señales en los huesos, en las muñecas, en los codos, en las rodillas y en los pies, y en las lumbares. Esas marcas aparecen en su mayor parte en mujeres, porque son las que están moliendo. Una ocupación muy extenuante que tampoco está valorada en las sociedades de la prehistoria. O el textil. Fíjense, este es un elemento muy curioso. Esto es del Castillón Alto de Galera, en la que se ha hecho un estudio en la que la boca se utiliza, igual que pasa con las poblaciones neandertales, se utiliza como una tercera mano. Y los dientes, fíjense las estrías que tienen del hilo, de manejar el hilo para trenzar y para mover, y es el hilo. Y van haciendo esas marcas en los dientes. Pues estas marcas aparecen en los dientes de las mujeres de este yacimiento arqueológico. Esta es la página web de Past Women, ya estoy terminando. Esta es la página web de Past Women que quería enseñarles y que pueden echarle un vistacillo, es pastwomen.net.
Ahí la tienen para mirarla, porque lo que tenemos son muchos yacimientos distintos. Y esta es la última. Todos los años hacemos un calendario en el que nuestra imagen son imágenes de las sociedades, son imágenes distintas. Es un calendario gratuito que se pueden descargar de la página web, que además lo hemos preparado para que se pueda descargar, se pueda imprimir en A3, y que, bueno, que pueden... A mí las cosas bonitas que nos llegan es que hay mucho profesorado que empieza a los meses contando cosas de la prehistoria de las mujeres, porque tienen el calendario en clase y te dicen, hoy a mí no me da tiempo a hablar de las mujeres en la edad del bronce o en el cobre o en el neolítico, no me da tiempo, pero dedico 5 minutos a contar la escena, porque está un poquito descrita, a contar la escena que creo que nos ayuda a hablar de esas mujeres, de esos individuos infantiles, de esas actividades que normalmente no contamos en la historia. La página es mucho más compleja porque tenemos una especie de museo, contamos todas las técnicas analíticas con las que se trabaja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería era que vieran cómo la arqueología ha ayudado durante mucho tiempo a sostener determinados discursos que han sostenido la desigualdad entre mujeres y hombres, pero que también la arqueología es capaz de generar discursos con la ciencia, con el discurso científico, con las analíticas, con toda esa capacidad que ahora tenemos de saber con los isótopos, el ADN, el carbono 14, todo eso que ahora podemos hacer. Somos capaces de hacer preguntas distintas y situar a las mujeres en el lugar en el que siempre debieron estar. Muchas gracias.